El canciller de Venezuela, Elías Jagua, denunció en Ginebra una campaña internacional en contra del gobierno de Nicolás Maduro para desestabilizar la nación. Además, rechazó que organismos internacionales utilicen los derechos humanos como arma para quebrantar la paz en su país. Esto fue lo que dijo el canciller. Es oportuno reiterar que Venezuela rechaza contundentemente el uso de los derechos humanos con fines ajenos a su verdadera naturaleza y como vehículo para hacer avanzar intereses políticos, especialmente por parte de países poderosos, socavando el entendimiento entre las naciones, quebrantando los principios y normas de la Carta de las Naciones Unidas que van en detrimento de la paz internacional. Las personas fallecidas son 18, de las cuales en solo 3 casos se presume la actuación ilegal de funcionarios policiales, los cuales han sido puestos a la orden de los tribunales de justicia. Permanecen detenidas solo 73 personas, imputadas por delitos de agresión a personas, destrucción de bienes públicos y homicidios, todos a las órdenes de tribunales y con garantías al debido proceso. Y así entramos a debatir ese tema. Saludo desde Barquisimeto, Venezuela, a Zulay Martínez, diputada por el PSV, integrante de la Comisión de Desarrollo Social. Desde nuestros estudios de NTN 24 en Nueva York se encuentra junto a mí Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation, máster en Derecho Internacional por Columbia University en Nueva York y por la Universidad Complutense de Madrid. Señores, gracias por acompañarnos desde Venezuela y desde Nueva York. Bienvenidos. Señor Elaje, quiero empezar con usted porque usted estaba muy atento a la denuncia de la señora de Coelho que hace sobre su hijo detenido ya casi 21 días desde el 12 de febrero. A su oficina, que ustedes también están manejando el tema, ¿han llegado o usted ha escuchado este tipo de denuncia parecido a lo que la señora nos contaba? Sí, sin duda. Nosotros tenemos contacto permanente con personas que salen en los distintos medios, antes en NTN 24, ya no más porque NTN 24 ha sido cerrado. Y nos llegan reportes de distintas violaciones al debido proceso, arrestos arbitrarios. Sin embargo, nosotros somos una organización, y esto es importante aclararlo, nosotros no hacemos... nosotros nos enfocamos en los aspectos sistemáticos de violaciones de derechos humanos que se producen en aquellos regímenes que van dejando de ser regímenes democráticos y se van convirtiendo en dictaduras. Nosotros nos enfocamos el mundo únicamente en dictaduras y en gobiernos que se llaman autoritarismos competitivos, donde hay una oposición legal, pero el gobierno utiliza una serie de herramientas para irlos descalificando y eventualmente se tornan en dictaduras completas. Es el caso de Venezuela. entonces nosotros vemos, uno de los casos que sí hemos tomado es el caso, por ejemplo, de Leopoldo López, que es líder, en este momento representante de ese 49.12% de la población venezolana que votó en abril por Enrique Capriles. Es un líder de ese que ha llamado a esta gente a protestar pacíficamente a las calles y que es preso arbitrariamente con 6 cargos que nosotros los hemos analizado. Hemos emitido un pronunciamiento declarándolo prisionero de conciencia. Nos tratamos de enfocar en aquellos casos que por su naturaleza tienen subsumidos a miles de otros casos. El caso de este niño que está preso en este momento y que su caso es uno nada más de alrededor de 1000 personas que han sido detenidas a lo largo de todos estos días y que todas viven un drama concreto, ¿no? La mayoría han sido dejadas libres a través de medidas cautelares, no libres, sino libres condicionalmente, más de la mitad. Entonces, y esos son los números que más o menos reporta el representante de Venezuela ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que ahora podemos entrar a criticar ese aspecto. Quiero preguntarle a la diputada por el PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, la diputada Zulay Martínez, quien muy amablemente nos acompaña el día de hoy. Diputada, ¿qué dice, qué significa el mensaje del canciller Jagua a la ONU cuando dice que los derechos humanos están siendo utilizados en Venezuela para quebrantar la paz? Bienvenida. Buenas noches, Andrea Bernal. Saludos, solidario, revolucionario. Gracias por la oportunidad. Bueno, nuestro canciller Elías Jagua hoy fue bastante explícito y además saludamos su presencia en la 25ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU celebrada hoy en Ginebra, en el cual nuestro país
como un Estado de Derecho social y de justicia, pues se hizo presente allí y en donde explicó claramente qué es lo que está sucediendo en nuestro país y donde, por supuesto, rechazamos, como le indicaba él, el que se esté utilizando la denominación de derechos humanos para tildar a nuestro país como un país, ¿verdad?, un país que supuestamente está en dictadura, como lo indicaba el señor que está allí también invitado al programa, donde por cierto él informaba que el señor Leopoldo López había sido detenido arbitrariamente, cuando fue público y notorio que Leopoldo López se entregó de manera voluntaria a las autoridades venezolanas ante los delitos que se le estaban imputando. Y de igual manera podemos expresar que lo explicaba el compañero Elías Agua cuando indicaba que existen unos detenidos por los cuales ante los tribunales la Constitución de nuestro país resguarda los derechos de cualquier ciudadano y hasta que no se le compruebe exactamente su delito no será juzgado plenamente. Es decir, hay unos detenidos por investigación. Rechazamos, por supuesto, también cuando se indica que aquí se está atacando salvajemente a aquellos que están manifestando. No, la manifestación, Andrea y amigos que nos están escuchando a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos, nuestra Constitución establece el derecho a la protesta pacífica, pero sin armas. Y aquí ha sido evidente también y notorio el hecho de que los ya no estudiantes, porque aquí se empezó diciendo que eran los estudiantes, pero realmente no son los estudiantes, son un grupo de personas que han venido desde que llegó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías a la presidencia, tratando de socavar y rechazar este nuevo proceso, este proyecto de país que se está construyendo y que en 19 procesos electorales, 18 de ellos, quienes creemos y quienes compartimos este proyecto socialista, se ha vencido en unos procesos electorales. Es por eso que no se puede decir que se vive en un estado autoritario en el cual se está menoscabando los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Aquí está inmediatamente le pregunto por esas denuncias de madres y familiares de los detenidos. Sí, inmediatamente quiero después preguntarle por eso. Antes el señor Elaje tiene algo que decir también sobre lo que dice el señor Jagua. Sobre las dos cosas, que a mí me parece muy interesante todos los argumentos que hace la señora, por eso quiero uno por uno refutarlos, ¿no? Primeramente, el señor Leopoldo López, en efecto, lo que se emitió fue una orden de arresto completamente arbitraria. Nosotros en el comunicado de prensa, firmado por el chairman de la organización que se llama Gary Kasparov, un gran luchador por la democracia en Rusia, hemos afirmado que de los 5 cargos, que al final 4 cargos que se le terminaron imputando, al comienzo se lo había acusado por terrorismo y homicidio, entre otras cosas, y de los 4 que se le terminaron imputando, 3, yo he sido profesor de Derecho Constitucional, 3 no pasarían, yo aplazaría a mi alumno si en la clase de en este caso Derecho Constitucional, Derecho Penal, me dice que los delitos imputables a un líder político que sale a decir a millones de personas que marchen a las calles que los delitos son homicidio, terrorismo, quema de edificios públicos, no pasa, se aplaza en el examen. Entonces, sin ningún fundamento. El único cargo que sí es un cargo que por lo menos las dictaduras lo suelen utilizar es el cargo de incitación a la violencia, que en Venezuela se llama incitación a delinquir. Y ese cargo es el favorito de todas las dictaduras en el mundo. El Premio Nobel de la Paz en este momento se encuentra preso de hace 3 años, se llama Liu Xiaobo, en cargos de incitación a derrocar los poderes del Estado. Es el caso también de todos los medios de comunicación y el principal líder opositor en Kazajistán. O sea, no tiene nada que ver esto con Venezuela. Esta es una cosa, la manera en que funcionan los gobiernos autoritarios. Nosotros hemos reclamado eso. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta a la diputada del oficialismo en Venezuela. ¿Tienen las personas que salen a protestar y que son calificados por el gobierno públicamente, no son los radicales del gobierno, es el presidente de la República, es el vicepresidente, es el señor presidente de la Asamblea Nacional, es el ministro de Relaciones Exteriores, que los califican de fascista, nazi, terrorista, homicida, asesino, escuálido? Lo vienen calificando hace 15 años de escuálido. La pregunta es, ¿tienen los nazis, fascistas, escuálidos y terroristas derechos en Venezuela? Porque sucede que esos son 49.12% de la población que ha expresado rechazo a la manera que este gobierno
lleva adelante sus políticas. No se trata, la democracia no se trata de la política específica, se trata del respeto al contrincante, se trata de que la otra persona sea considerada un jugador en el proceso político, en paz, en el Parlamento, discutiendo. Sí. Eso es lo que el gobierno venezolano le viene privando a la oposición cuando le impiden hablar en la Asamblea Nacional, les tiran una golpeadura fea a mujeres incluidas en la Asamblea Nacional y le prohíben el uso de la palabra. Y luego, para que ni siquiera tengan que pasar por esas escaramuzas de escuchar a la oposición, le habilitan una ley para que el presidente legisle vía decretos ley, la ley habilitante, que son muchas que se han producido bajo este gobierno autoritario, y que son el mismo tipo de decretos ley que se aplicaron en toda la América del Sur en la década del 70. Todo el Código Civil de Bolivia es el Código Civil decreto ley, y todos los códigos civiles y las leyes principales de las dictaduras de los años 70 eran decretos ley. Quiero que recibamos un informe que hemos preparado. En la tercera semana de manifestaciones de Venezuela, los estudiantes denunciaron nuevos actos de represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Quiero que revisemos ese tipo de denuncias que han llegado hasta NTN 24. Se cumplen más de 3 semanas de marchas en Venezuela y la violencia no para. Según estadísticas oficiales, 18 muertos, más de 500 personas heridas y 1.044 detenidas es el saldo hasta el momento que dejan las manifestaciones sociales en todo el país. Luis Ortega, fiscal general de Venezuela, aseguró que el 39% de los arrestados son estudiantes, a quienes las autoridades acusan de promover la violencia en contra del gobierno. Todavía hay un grupo de venezolanos que sigue insistiendo en la desestabilización del país. Ortega también hizo referencia sobre el hecho que protagonizó una integrante de la Guardia Nacional venezolana, quien en un video se le observa agrediendo a una mujer identificada como Marvinia Jiménez en el estado de Carabobo durante una marcha. Y aseguró que la ciudadana había cometido un delito antes que la agente la golpeara y tendría que ser procesada. El acta policial señala que ella también cometió delitos, y dentro de los delitos que presuntamente cometió, hay que investigarlo para ver si es cierto o no, está el de lesión, es decir, que ella lesionó a una persona. Indudablemente que hay que sancionarla también. Sin embargo, en exclusiva para nuestro programa Suma la Noticia, Marvinia Jiménez relató su versión de lo sucedido y aseguró que no cometió ningún delito y que la única razón de su agresión fue porque estaba grabando lo que sucedía con su celular. Yo estaba en el sitio donde estaban haciendo la manifestación grabando con mi teléfono. Creo que 3 funcionarios sacan sus armas cortas. Este es uno de los 33 casos de violaciones de derechos humanos que ha documentado el Foro Penal venezolano. Entre las investigaciones también están detenciones ilegales y los presuntos casos de violaciones sexuales por parte de las autoridades. Por esta razón, dirigentes de la oposición venezolana exigieron a la Organización de Estados Americanos la activación del mecanismo interamericano y una reacción firme sobre el delicado momento que vive la nación. Si la OEA le da la espalda a Venezuela en estas horas, no solamente estará traicionando a Venezuela, estarán enterrando a la OEA. Ante este tipo de situaciones, los estudiantes continúan saliendo a las calles de Venezuela para exigir la liberación de sus compañeros que han sido detenidos durante las manifestaciones. Diputada, nosotros hemos recogido denuncias que han llegado hasta nosotros de este tipo de violaciones de derechos humanos. Hace unos minutos hablaba una madre de un estudiante que ha sido detenido, incluso la misma fiscal general asegura, lo confirma, que estos muchachos, hay 6 detenidos todavía en las cárceles de Venezuela desde el 12 de febrero que empezaron las marchas. ¿Qué hacer con este tipo de denuncias que están llegando al Foro Penal venezolano, que se están escuchando en el exterior y que no son a veces quizás de la oposición, sino de unas madres y de unos padres que están denunciando que la Guardia Nacional golpea a sus hijos, los rocea con gasolina, los maltrata psicológicamente? ¿Qué hacer con esas denuncias, diputada? Mira, Andrea, realmente cuando aquí hay un guión, aquí hay un libreto desde hace varios años, y cuando el compañero sigue manifestando, ¿verdad?, que nosotros somos un Estado forajido, que somos una dictadura, y mediáticamente se sigue afianzando este tipo de matriz de opinión, en donde se indica que todas aquellas versiones que algunos ciudadanos o ciudadanas pueden emitir en un momento determinado
eso no te indica de que eso realmente sea cierto. Y aquí en Venezuela, los organismos internacionales lo han verificado, lo han certificado de que aquí los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas han venido siendo respetados. Y particularmente, no solamente el derecho social, el derecho civil, el derecho político, el derecho humano, todos los derechos, no solamente este derecho que actualmente algunos están tratando de utilizar para un fin político, que es la intervención en nuestro país. Y es por eso que el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, nuestros tribunales, amiga Andrea, está completamente abierto y están completamente disponibles a que los derechos de esos ciudadanos que han sido retenidos, y que no todos son estudiantes, porque volvemos a ratificar, no todos son estudiantes. Ahí hay gente delincuente que realmente se ha dedicado a trancar vías, de la obstaculizar el libre tránsito, ha quemado transportes con alimentos, ha quemado unidades de ambulancia, de policía, de servicios telefónicos. Es decir, hay gente que ha salido realmente a tratar de crear una anarquía. Y por cierto, Andrea, son las minorías, son grupos. No rechazamos que no existan esas personas aquí, y tampoco rechazamos de que no hayan problemas. Sí hay problemas, y es por eso que nuestro presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado al diálogo, a que nos sentemos todos, a que dialoguemos, y es por eso que hay diversas personas que se han hecho presentes de la oposición, tanto porque... Pero usted sí le da crédito a esa madre que está denunciando, por ejemplo, violaciones de los derechos humanos a su hijo. ¿A ese tipo de testimonios el gobierno y la fiscalía les está dando crédito, diputada? Claro, mira, la Defensoría del Pueblo, Andrea, la Defensoría del Pueblo está abierta. Yo soy madre, yo tengo mi oficina en la Asamblea Nacional, estoy completamente a la orden para esta compañera. Y si quieren, le dan mi número de teléfono, ustedes lo tienen. Ustedes tienen mi número de teléfono, ustedes lo pueden dar a esta señora. Y realmente ratificamos que en la Defensoría del Pueblo ella tiene la asistencia necesaria y la protección para su hijo, porque acá nosotros hemos sido defensores y hemos sido luchadores en contra de lo que se dio años atrás aquí, que fue la tortura a las personas. Nosotros rechazamos completamente que aquí se torture a alguien. Eso no aparece en nuestra Constitución, y desde el punto de vista ético y moral nosotros no lo avalamos, Andrea, y a todos quienes escuchan. Perfecto. Y es por eso que el presidente Nicolás Maduro, ratifico, está haciendo el llamado al diálogo. Les he invitado a todos, a Capriles, a que se siente con todos estos compañeros que están incorporados en la mesa de diálogo, de invitación, porque debemos rechazar la violencia. Aquí no podemos seguir generando violencia para una posible intervención. Eso no trae ningún tipo de desarrollo en ningún pueblo, Andrea. En ninguna parte del mundo se ha venido demostrando. Mil gracias. Allí no alcanzamos nada. Mil gracias, diputada, por su tiempo, por su análisis. Zulay Martínez, diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, le agradezco muchísimo. Lo que dice la diputada Javier es interesante, porque sí lo dijo la fiscal general de Venezuela. 60% detenidos por violencia no son estudiantes. De 1.044 detenidos, solo 400 son estudiantes. El hecho de que no sean estudiantes los que están protestando. Claro, que no, por eso que yo hay de hecho mi argumento, calles, exacto, que los de la violencia no solo son estudiantes. Es que no solamente son estudiantes los que votaron por Capriles, tiene que entenderse que fueron 49.12% certificados por esa corte electoral chavista que canta los himnos de Chávez, que grita patria o muerte, que jura con el puño en alto. Esa misma corte electoral, comité electoral, consejo electoral se llama en Venezuela, certificó que son 49.12% de personas. No deben haber 49.12% de los 10 millones de Venezuela que son estudiantes, ¿no? Entonces es imposible. Claro que son gente normal, gente trabajadores, ex estudiantes, personas de bien de la sociedad, ¿no? Que quieren participación. Es muy importante, ojo, es muy importante que esa lucha legítima de un gran porcentaje de la sociedad se lleve a través de canales pacíficos. Por eso nosotros hemos estado mucho mirando la manera en que los líderes llaman a la salida a las calles, y hemos visto que se ha mantenido de manera pacífica, disciplinada, organizada, han dicho. Lo que pasa es que con lo que dice la diputada Javier es interesante por qué hace relación a los números. Porque al decir que 1.044 personas detenidas, solo 400 son de estudiantes, está diciendo que hay una violencia
interferida, metida en esas marchas, que sí que está causando un caos en Venezuela. Claro, sí. De los muertos, sin embargo, o sea, de la violencia, hay una cosa, a ver, bloquear una calle... a eso vamos, las barricadas, por ejemplo. Bloquear una calle aquí en China es una infracción, por lo menos es una infracción, no es un delito por lo que uno tenga que pagar años de cárcel, pero sí es una infracción. ¿Qué pasa si se hiciera aquí en Nueva York? No solamente eso, aquí esto se llama, aquí lo que hay es, hay unas restricciones que se llaman, de acuerdo a la primera enmienda, que se llaman Restrictions of Time, Place and Manner, de tiempo, de lugar y de manera y de forma. Es decir, hay lugares designados donde cualquier persona puede protestar legítimamente, como Union Square, Times Square, se consiguen los permisos de manera completamente libre y la policía no interviene hasta el momento en que una de las partes se vuelve violenta. Yo he visto manifestaciones de pro-Israel versus pro-Palestina en Pero no Union cierre Square. de calles, insisto en eso. Sí, no, lo que pasa, exacto, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que si tienen la potestad, el gobierno venezolano tiene técnicamente la potestad de hacer pagar por las infracciones a todas las personas que están protestando en Venezuela. Ahora, para que eso ocurra, si lo pueden hacer sin matar, que lo hagan. El problema es que no lo están haciendo sin matar. El problema es que cuando la gente está bloqueando, viene una persona del colectivo revolucionario del presidente Hugo Chávez, que de nuevo es una característica muy común de los regímenes autoritarios y totalitarios en la historia de la humanidad. Los tuvieron los nazis, los tuvieron los fascistas, los tuvieron los comunistas y ahora los tiene Venezuela. Se llaman colectivo revolucionario en Venezuela. Lo que ellos hacen son gente que vive en barrios pobres. Me aterrorizaría vivir en uno de esos barrios. Los dueños de esos barrios son estos grupos armados chavistas, que lo único que tienen que darle a la revolución a cambio de protección y de armas es lealtad. Esa lealtad la está mostrando ahora saliendo a matar a personas que están bloqueando, jovencitos, uno los ve bloqueando y claramente no tienen armas, no están tirando tiros. Y esos locos llegan y están dando de baja, matando a gente. ¿Con qué finalidad lo hacen? Porque es mucho más, ellos lo que esperan es asustar a la gente. Que si matan a ese tipo, al día siguiente una madre razonable le va a decir a su hijo, no salga hijo, por favor, que te van a matar, ¿no? Entonces eso es lo que está ocurriendo en Venezuela hace ya varios años. Ha llegado un momento de quiebre donde ese 49% de la población que dice tenemos que estar 6 años más con este gobierno para quienes somos escuálidos, nazis, fascistas, etcétera, 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 y que no podemos participar en dar una opinión de por cómo solucionar la violencia, cómo solucionar la criminalidad, cómo solucionar el desabastecimiento en los supermercados. No les permite participar en nada y eso es lo que lleva a la gente a protestar a la calle. Yo no he dicho, y es muy importante, nosotros nunca denominamos a Venezuela una dictadura. ¿Por qué? Porque ha habido dictaduras, hay dictaduras en el mundo y hay dictaduras en América Latina y las ha habido en el pasado y no se puede desnaturalizar ese concepto importante al atribuirlo de manera liberal a cualquier gobierno. Lo que es Venezuela es un autoritarismo competitivo. La dictadura es lo que se llama un autoritarismo completo. En la dictadura ya la oposición, ahorita son escuálidos, etcétera, pero tienen su partido político, por lo menos pueden usar Twitter, es decir, en la dictadura completa, que es lo que ocurrió en los años 70 en América Latina, lo que ocurre hoy en Cuba, la oposición es completamente ilegal. Los escuálidos que son en Venezuela, en Cuba son gusanos, así, el gobierno sale abajo la gusanera, los meten presos, les pegan, no hay ningún solo partido político que no sea el Partido Comunista. Sí. Esa es la dictadura. Entonces, Venezuela, la señora tiene razón, no es aún una dictadura, es lo que se llama, está en el umbral de pasar de un autoritarismo competitivo a una dictadura completa, porque cuando ya se eliminan a los líderes naturales de la oposición, a los Enrique Capriles, a los Leopoldo López, a la gente esa que está congregando a ese 49% de la población y se los mete presos, se los ilegaliza y se legaliza todo ese movimiento, eso ya es formalmente una dictadura. Ojo que bajo muchas dictaduras ha habido parlamentos y uno que otro partido un poquito más radical que el dictatorial, es decir, en las dictaduras de izquierda y de derecha en América Latina habían partiditos de derecha que se dejaban funcionar, eso no cuenta. Para no ser dictadura tenían que haber dejado funcionar el Partido Socialista, el Comunista, todos los que ilegalizaron. Eso es lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Gracias. Se está ilegalizando a esa oposición. Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation desde nuestros estudios en Nueva York. Gracias, Javier, por habernos acompañado. Revisamos las opiniones de nuestros tuiteros en las redes sociales y vamos a una pausa. @Leo Coronado. Los derechos humanos son un arma de doble filo. Venezuela seguramente rechaza porque quien los promulga, Estados Unidos, no los aplica. @Juan Valencia. Agua no quiere presiones externas porque quieren una Venezuela reprimida sin derechos.